gracias a Dios porque realmente permite compartir de la palabra del Señor en esta mañana. Gracias a Pastor Lenny por la oportunidad que también nos da de compartir. En esta ocasión vamos a tener que practicar el esgrima bíblico, ¿ok? Yo voy a estar dando las citas, yo las voy a leer como quiera, y si usted es así bien ágil para la Biblia, las busca en menos de 2 segundos para poderlas tener lista. Esta ocasión, no sé por qué, olvidé el PowerPoint. Ya lo tenía listo ahí en la computadora, olvidé el PowerPoint. Pero vamos a compartir, vamos a seguir en el libro de Hechos, el capítulo 10, así que quiero que me lo tengan listo, capítulo 10. El domingo pasado empezamos con este capítulo, un capítulo muy importante, créame, muy importante en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque este marca el inicio de donde Dios abre la puerta de la salvación a ti y a mí, a los gentiles, a los que no somos judíos. No que no la haya abierto, el Señor ya la había abierto, ¿sí? Pero aquí es donde comienza la salvación para los gentiles desde el Antiguo Testamento, y todo esto lo vamos a ver. El domingo pasado vimos cómo Dios preparó a Cornelio. Era un gentil, era un romano que podríamos decir que tenía hambre de la palabra. Él oraba, él hacía muchas limosnas, era una persona piadosa, dice, lo leímos la semana pasada, y dice que Dios oyó sus oraciones. No sé, probablemente, no lo dice la Biblia, no lo podemos afirmar, pero probablemente Cornelio le preguntó al Señor a lo mejor en sus oraciones, no lo dice la Biblia, Señor, ¿qué otra cosa necesito? ¿Qué otra cosa necesito? Y estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Probablemente él le preguntó eso, porque después Dios le dice, manda traer a Pedro, porque Pedro te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Okay? Y en el otro lado, como decimos de la moneda, Dios preparó a Pedro también, y Dios estaba preparando el corazón de Pedro, porque lo que va a ocurrir chocaba completamente con el trasfondo cultural de un judío en los tiempos del Nuevo Testamento. Dios a través de una visión le muestra a Pedro y le dice que le muestra toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves, y le dice que coma. Sí, qué padre, imagínense usted no sé, unas hamburguesas de cocodrilo a lo mejor, o algo así. Yo no sé qué sabría, no sé, unas fajitas de avestruz, no sé, pero le dice que coma. Y con esto le da una comisión. Pedro como que como que dice, no, Señor, espérate, pero ¿cómo voy a comer cosas impuras? Y le dijo el Señor, hey, no le llames impuro a lo que yo he limpiado. Y con esto le da una misión. Le da la comisión de ir a Cesarea, ya había preparado a Cornelio, ya lo estaba preparando a Pedro. ¿Por qué? Porque los judíos veían a los gentiles como impuros, no se llevaban bien, no los querían. Y ahorita vamos a ver algo de esto también. Sí, entonces le manda la comisión, la misión de ir a predicar a Jesucristo allá en Cesarea con Cornelio. Me llama la atención esto, cómo Dios lo prepara antes de enviarlo. ¿Sí? Me llama la atención que Dios hace una obra en Pedro antes de llevarlo, antes de mandarlo con Cornelio. Y esto es algo bien importante que creo que tenemos que entender muy bien cada uno de nosotros. Dios, antes de hacer una obra a través de nosotros, Él quiere hacer una obra en nosotros. Antes de usarnos, Él quiere hacer una obra en el corazón de nosotros. A veces corregir ciertas cosas, no sé, cambiar probablemente algunos prejuicios, tradiciones o costumbres que tenemos. No, es que así siempre se ha hecho. Bueno, vamos a ver, vamos a platicar, y si es algo que glorifica al Señor, ¿por qué no? Había cosas que Dios quería cambiar en Pedro antes de llevarlo a Cornelio, probablemente sus tradiciones, sus prejuicios, su manera de pensar hacia los gentiles. Y como dije ahorita, los judíos no querían a los gentiles, y precisamente por estos prejuicios que tenían ellos, que ellos mismos se habían formado. Esto no venía como que era de la ley, no, ellos habían formado todos estos prejuicios. Muchas veces nos preocupamos más por la tradición que por una relación verdadera con Dios. Muchas veces también Dios nos pone en situaciones incómodas para llevar a cabo su obra. ¿Te ha puesto alguna vez Dios en una situación incómoda para que tú prediques, para que tú hables a esa persona? Para Pedro era verdaderamente incómodo entrar en la casa de un gentil y verse como que forzado a saludarlo. ¿Sí?
¿Has saludado a alguien así como que a fuerzas? De esas veces como que vas caminando y ya no alcanzaste sacarle la vuelta. ¿Sí? No es decir, sí, ahorita que llegué no quería saludar a Daniel o no quería saludar a Juan, no. Y saben, muchas veces Dios como que nos tiene que forzar y sacarnos de nuestra zona de confort. Nos tiene que sacar de nuestra zona de confort y tomar los pasos nosotros de obediencia hacia donde Dios nos está llamando a servir. Me acuerdo que en las escuelitas bíblicas, las últimas, en uno de los apartamentos, no me acuerdo si lo fueron los primeros o los segundos, el pastor, así a varios hermanos les dijo, hey, ahí hay una señora, hey, ahí hay un hermano, vayan. Y así como, ¡ay! A veces nos vemos forzados, pero tenemos que predicar la palabra del Señor. Y sabes que todas esas cosas nos ayudan a crecer espiritualmente y a crecer en la gracia de Cristo Jesús. Te voy a decir una cosa, y te voy a ser sincero. Desde que llegamos a Logos y que el pastor me ha dado la oportunidad de predicar, a mí personalmente, yo no sé a Juan, yo no sé al pastor, pero a mí personalmente se me hace mucho más difícil predicar verso a verso. Yo prefiero que me diga el pastor, ¿sabes qué? Tema abierto, ¿sí? Pero verso a verso sí se me hace más difícil, me veo forzado. ¿Por qué? Porque a veces nos topamos con versículos que, ay Señor, ¿qué nos quieres decir aquí? Y cuando son tema abierto, pues ya uno se va a lo mejor a pasajes que son más entendibles, que entendemos mejor. Pero ¿sabes qué? Eso me ha ayudado, no sabes tú cuánto he aprendido yo a través de predicar verso a verso aquí en Logos. Y le agradezco al pastor porque yo siento así como que cada vez que me dice, hermano, predica yo, ay Diosito Santo. Claro que sí, porque tenemos que predicar la palabra del Señor. Y esas incomodidades o esos que nos forzan es para la gloria de Dios. Y lo que vamos a ver esta mañana, en este momento, es el momento en el cual Pedro llega a casa de Cornelio. ¿Sí? Ya preparó a Cornelio y es el momento donde Pedro llega a la casa de Cornelio y Dios tiene que romper unas barreras ahí para que el mensaje del Evangelio sea predicado. Hechos 10, vamos al libro de Hechos, que ya hablé mucho, ¿verdad? Hechos 10. Y la lectura, lo que vamos a estar estudiando en esta mañana va a ser del versículo 34 hasta el 48. No vamos a leer todos ahorita, vamos a ir leyendo algunas porciones, pero ahorita quiero que leamos del 34 al 36, donde nos vamos a concentrar en la primera parte de la predicación en esta mañana. Vamos a leer, yo leo el 34, ustedes el 35, nos unimos en el 36, oramos y estudiamos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. todos juntos, el mensaje que Él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana porque podemos compartir de ti, Señor. Podemos predicar de Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, que nos uses, Señor, y Padre, que podamos hablar con denuedo tu palabra, Señor. Te pido por cada corazón aquí presente, Señor, confróntanos, por favor, con tu palabra, Señor. Que no salgamos a gusto de aquí, Señor. Que salgamos con esa misión para cumplirla, Señor. Ayúdanos, Padre, sé con cada uno de nuestros corazones, Señor, y ayúdanos que a través del mensaje, Señor, no nos sintamos a gusto y que podamos salir, Señor, desde hoy de nuestra área de confort y llevar el Evangelio a tanta gente que lo necesita, Señor. Perdona, Señor, nuestra inestabilidad muchas veces, Señor, y te pido que te quedes con nosotros en esta mañana, Señor, en el resto de este culto también. Perdona nuestras muchas faltas y pecados, Señor, en Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén. Versículo 34. A mí me gusta mucho ver como que detallitos de las cosas que va diciendo cada versículo. Y a mí lo primero que llama la atención es el versículo 34. Lo primero que dice, entonces Pedro, ¿qué hizo? Tomó la palabra y dijo. En otra versión dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. Abriendo la boca. Hermanos, si vamos a hablar de la palabra del Señor, tenemos que abrir la boca. Tenemos que tomar la palabra. Sí, muchas veces queremos quedarnos calladitos mejor para no meternos en problemas. Sí, calladito. Por ahí decimos calladito más bonito. Mejor calladito para no hablar de otra gente. Mejor calladito para no criticar. Pedro hizo lo que tenía que hacer.
Pedro hizo lo que tenía que hacer, para lo que fue enviado. ¿Para qué fue enviado Pedro? ¿Para cerrar su boca? No. ¿Para quedarse callado? No. Este era el momento, era la oportunidad donde Pedro tenía que cumplir con la misión que le había sido encomendada. Muchas veces, como dije ahorita, nos quedamos callados y podemos dar un sinfín de excusas, pero la realidad es que no podemos quedarnos callados. Recuerdo en la palabra de Dios, en el libro de Hechos también, si van conmigo, ahí mismo, si está en el libro de Hechos, te voy a pedir que lo busques así rapidito, Hechos 4, 20. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa vez que encarcelaron a Pedro y a Juan por llevar la palabra de Dios, por andar predicando? ¿Qué les dijeron? Les dijeron, hey, ya cuando los ponen en libertad, hey, ya, así, calladito, ya no estés hablando de ese Cristo, de ese Jesús, no estés hablando que en Él tienen salvación, por favor, ya, paren, no estén hablando de Jesucristo. ¿Y qué dijeron ellos? Hechos 4:20. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. ¿Qué vieron? ¿Qué fue lo que vieron ellos? Bueno, vieron muchas cosas, pero una cosa que se me viene a la mente, a Jesús morir y levantarse victorioso de la tumba, venciendo la muerte y venciendo el pecado. Una de las muchas cosas que vieron, ¿qué oyeron? Algo que viene a mi mente, oyeron a Jesús decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero llega a la casa de Cornelio y probablemente recordó esto y dijo, no puedo quedarme callado, no puedo quedarme callado. Y a pesar de sus prejuicios, de sus tradiciones judías, él abrió su boca y predicó a Jesucristo. Déjame te hago una pregunta, ¿te has quedado callado alguna vez tú? ¿Nos hemos quedado callados alguna vez en el cual teníamos que haber defendido la fe? ¿Sabes? La Biblia enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me llama la atención también lo que Pablo le pide a Timoteo, lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 1 al 2. Si lo quieres buscar, si no yo te lo voy a leer porque yo sé que nos vamos a llevar tiempo. 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. No le dijo, trata de tener un edificio muy bonito, trata de tener, no sé, un grupo de alabanza que no le falte absolutamente nada, trata de tener esto, trata de tener lo otro, no. Predica la palabra y le dice, inste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y en el versículo 5 le dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Hay 3 cosas que resaltan aquí que le pide. Número 1, predica la palabra, predica la palabra. ¿Sabes? Cada uno de nosotros, me imagino, la mayoría tenemos un trabajo, trabajamos. El Señor nos ha puesto para predicar la palabra, para llevar el evangelio. Si eres maestro como yo, a llevar el evangelio en la escuela. Si eres mecánico, a llevar la palabra a tus compañeros. Si eres doctor, a llevar la palabra en el hospital. Lo que seas, el Señor nos ha dado una misión, predica la palabra. También le dice, haz trabajo de evangelista. ¿Sabes una cosa? Todo trabajo, no sé si están de acuerdo conmigo, pero requiere de esfuerzo, dedicación y compromiso. Hablando del trabajo secular, ¿sí? Y el trabajo de evangelizar no es la excepción. No es la excepción. Requiere de esfuerzo, dedicación y compromiso. Y número 3 le dice, cumple tu misión. Cumple tu misión. Todos los verdaderos creyentes tenemos una clara misión en esta tierra, predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo. Esta es la misión que tenemos como creyentes. Ahí mismo en el versículo 34, si regresamos ahí en la segunda parte, dice, ciertamente, ahora entiendo, dice Pedro, después de ver todo esto, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa esto? Te voy a dar tres cosas diferentes que significa que Dios no hace acepción de personas. Número 1, que Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a nadie. Dios no muestra su amor, su misericordia, su salvación basado en alguna raza
basado en alguna nacionalidad o basado en clase social. Seas americano, seas mexicano, seas chino. Yo antes pensaba que los chinos no se crean. Sea quien sea, de cualquier nacionalidad, el Señor no rechaza a nadie. La salvación es para todo aquel que pone toda su confianza, toda su fe en Cristo Jesús para salvación. ¿Recuerdas que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo judío, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto era una charla que él tenía, con Nicodemo. Y se los dijo Nicodemo, vine a todos, Nicodemo. Vine a todos, dice, para que todo aquel que en él crea. No importa dónde naciste, no importa el color de piel, no importa tu físico, si eres alto, chaparro, si eres gordo, si eres flaco, si eres feo, si eres guapo, del América, del Cruz Azul, menos de las Chivas porque pierden los clásicos. No se crea. El Señor no rechaza a nadie. El Señor no rechaza a nadie. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, si lo quieres buscar, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. El Señor no rechaza a nadie. La salvación está disponible para la persona que tú menos pienses que la merece. ¿Sabes por qué? Porque no se trata ni de lo que tú pienses, ni de lo que yo pienso, ni de lo que yo creo. Se trata de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas, de la gente. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, probablemente el Señor quiere cambiar tu vida para su gloria, transformarte para su gloria, hacerte una nueva persona para su gloria y salvarte para su gloria. No importa quién seas, no hay barreras para la salvación. Dios no rechaza a nadie. Número 2, ¿qué significa que Dios no hace acepción de personas? Que Dios no tiene favoritos. Fíjate bien, Dios no tiene favoritos. Si no, pregúntaselo a David. Bueno, cuando estés en el cielo se lo preguntamos, ¿verdad? Pero puedes leer su historia. Pregúntaselo a David, pregúntaselo a Moisés. A Moisés le dijo, mira, por lo que hiciste allá en la peña de Oreb, no vas a poder entrar en la tierra prometida. No tiene favoritos. Por ello he escuchado a hermanos, hermanas decir, ay, Dios a mí me tiene bien chiflada. Perdón, Dios no chifla a nadie. Yo soy favorita de Dios. Dios no tiene favoritos, hermano. Dios no tiene favoritos. Y Pedro llegó a entender todo esto. Los judíos pensaban que ellos tenían el favor de Dios simplemente por ser judíos. Y Pedro llegó a entender que la salvación no era exclusiva para los judíos. Que el plan de Dios siempre fue salvar a todas las naciones desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Mira, déjame, te leo Deuteronomio 10:17, si lo puedes buscar. Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. El Señor no hace acepción de personas desde el Antiguo Testamento. Y hay un salmo muy bonito, ese sí búscalo, mira, Salmo 86, ese está bien fácil de que lo encuentres. Salmo 86, y los de la clase de fundamentos, yo creo que ya nos debemos de saber todos los libros de la Biblia. Salmo 86, 9. Fíjate lo que dice. Todas las naciones, todas, desde el Antiguo Testamento, todas las naciones que tú has hecho, vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Todas las naciones. Desde el Antiguo Testamento, el plan de Dios era salvar a todos, no solamente a los judíos. Y los judíos batallaban con esto, porque para ellos Dios amaba a los judíos, fíjate, así pensaban ellos. Dios ama a los judíos, Dios nos ama y odia a los gentiles. Ese era el pensar de los judíos en ese tiempo. Fíjate, William Barclay, un historiador, un teólogo del pasado, pastor también, escribió y dice que para un judío era muy común empezar su día con una oración. Y tú dices, wow, o sea, ¿cómo empezaban los judíos todos los días? El judío. Pero ¿sabes qué oraban? ¿Sabes qué oraban ellos? Oraban así, decían, Señor, gracias porque no soy un esclavo. Gracias porque no soy un gentil. Y gracias porque no soy mujer. Esa era la oración de ellos. Así oraban ellos.
Y otra cosa, una parte fundamental de ser judío en esos tiempos era hacer un voto de que no ayudarían a un gentil bajo ninguna circunstancia. Se cuenta que había ocasiones donde una mujer iba a dar a luz y iba pasando un judío y la ignoraban, no ayudaban. Así estaban de cerrados los judíos. ¿Te imaginas lo incómodo para Pedro que era ir a la casa de Cornelio? Pero Dios estaba derrumbando esas barreras. Dios ¿te acuerdas que ya había comenzado a trabajar en su corazón? Ya estaba derrumbando esas paredes que había en la mente y en el corazón de Pedro. Pero sabes, me pongo a pensar, porque así pienso a veces, me pongo a pensar, ¿qué paredes, qué barreras hemos levantado nosotros? Muchas veces nosotros mismos hacemos acepción de personas y tenemos favoritismos. ¿Sí? Muchas veces dentro de la misma iglesia estamos en el mismo edificio y levantamos muchas veces barreras por clase social. ¿Sí? Ay, no me llevo con aquellos hermanos, yo no puedo hablar con aquellos hermanos. Mejor esto sí me cae muy bien, este me cae muy bien porque siempre anda diciendo dónde vamos a ir a comer. ¿Sí? Con unos y con otros no. Hacemos acepción de personas, tenemos favoritismos cuando todos tenemos que tener un mismo sentir en la iglesia. Así que Dios no tiene favoritos. Número 3, ¿qué otra cosa significa que Dios no hace acepción de personas? Que todos somos pecadores en necesidad de perdón. Todos. No hay una persona que no necesite eso. Todos somos pecadores en necesidad de perdón. Cornelio era una persona buena, piadosa, lo leímos la semana pasada, generosa, de mucha oración, pero necesitaba el perdón de sus pecados y conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos ser perdonados y ser reconciliados con Dios a través de la obra redentora de Jesús. Primera de Timoteo 2:5, te lo voy a leer, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Solamente. Y es solamente a través de Él, todo es a través de Él, todo se trata de Él y todo es para Él. Es que yo siempre he ido a la iglesia, necesitas arrepentirte y necesitas ser perdonado. Es que yo nací en un hogar cristiano, necesitas arrepentirte y necesitas perdón de pecados. Es que yo canto en el grupo de alabanza, necesitas arrepentirte y necesitas ser perdonado. Es que yo soy hijo de pastor, yo así decía cuando era niño, necesitas arrepentirte y ser perdonado. Todos somos pecadores en necesidad de perdón. Versículo 35, vamos al versículo 35. Dice, sino que en toda nación, regresamos a Hechos 10, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Cuando dice Pedro esto, que en toda nación Dios se agrada, es acepto del que le teme y hace lo justo, Pedro no está diciendo que la salvación es algo que obtenemos por obras, porque si haces lo justo, si haces esto, si haces el otro, entonces eres salvo. No, él no está diciendo eso, Pedro. Lo que Pedro está mostrando es que la vida cristiana comienza con el temor de Dios, comienza con el temor de Dios. Por ahí el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor a Jehová. La intención de Pedro nunca fue hacer sentir a Cornelio que todo lo que hacía era suficiente, que así estaba bien con Dios, que era un campeón y que no necesitaba ser cristiano. La intención de Pedro fue que no importaba quién fuera, que no importaba todas las cosas que él hacía, todas esas cosas eran buenas, pero que él necesitaba temer al Señor, poner su confianza, su fe en Jesús para salvación. Hay mucha gente hoy en día, hay muchos que hacen misericordia, pero ¿sabes qué? No aman al Señor. No aman al Señor. Hay muchos empresarios, bueno, no que conozcas, sino que ves en la televisión, muchos empresarios, deportistas, oyes en las noticias, en la tele, actores que donan grandes cantidades para diferentes causas, pero ¿sabes qué? No temen al Señor. No tienen el temor del Señor, no aman al Señor. Cornelio hacía muchas cosas justas, sea misericordia, pero no tenía el temor del Señor. Cuando tú pones tu confianza, tu fe en Jesús, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente, porque hay un pasaje que dice, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Hay un ex cantante rockero, a lo mejor ustedes lo han escuchado, mexicano, ah, Fermín Cuarto, no sé si han escuchado de él. Rapero, no era rock, entonces rapero. No lo escuchaba como quiera, pero tenía una música así media. Y él ahora es pastor, él entregó completamente su vida a Jesús y es pastor en la Ciudad de México, en una iglesia en la Ciudad de México. Y él era el líder, el que cantaba en un grupo que se llamaba Control Machete. Ya después que pasó el tiempo, ha habido grupos que como que hacen, ¿cómo le llaman? Reencuentros. Le hablaron, vamos a hacer un reencuentro, mira esto, lo otro, vamos a hacer mucho dinero. Y les dice, espérate. ¿Con quién quieres hablar? Le dijo, no te hagas a Fermín. Le dijo, es que el Fermín que tú conociste, ese ya murió. Ese ya murió. Ya, olvídate de ese. Ahorita vive Cristo en mí y yo no voy a regresar a mi vida antigua. Que nosotros podamos así estar firmes en la fe. Es el temor a Dios que nos lleva a ser transformados finalmente para que nuestra vida pueda cambiar. Ahí mismo en el versículo 36 dice que Él es Señor de todos, que Él es Señor de todos. Y creo, sin lugar a dudas, que que Él es Señor de todos, este es el mensaje central del Evangelio, que Jesucristo es Señor de todos. Y déjame te digo, aquí yo le apliqué una matemática, porque en matemáticas usamos condicionales y muchas veces no son números con los que son oraciones así, y le sacamos la matemática y todo. Y yo le apliqué una matemática a esto. Y primero dice que Él es Señor. Y luego lo conecta a lo que sigue. Y si Él es Señor, dice Él es Señor de todos. Primero es Señor. Entonces, si Él es Señor de todos, Él es Señor tuyo. Él es Señor mío. Entonces Él viene a ser Señor de toda mi vida, Señor de todo, no solamente de todos, pero Señor de todo. Y sabes, este es el principal estorbo para que alguien venga a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque al venir a Cristo tenemos que reconocer y dejar que Él sea Señor de todo. Hay mucha gente que quiere a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Hay muchos que quieren los beneficios que da Jesús, pero no quieren la responsabilidad que viene al creer en Jesús. Y es el mismo conflicto que tenemos muchas veces tú y yo, ¿sí? Al dejar que Dios sea Señor de todo en nuestra vida, porque eso lo cambia todo, eso lo cambia todo. Significa que tengo que dejar que Él me cambie a su manera, que Él tome el control de mi vida completamente, el control de mis decisiones, de todos mis deseos, el que controla mi carácter, y que su palabra me confronte, me guíe y me enseñe en todo momento. Y es un conflicto. Muchas veces no queremos que nadie nos diga qué hacer. El problema es aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es humillarnos y decir que tu voluntad se haga en mi vida y no la mía. Y muchas veces nuestro caminar con el Señor se ve estorbado porque no dejamos que Él sea Señor de todo, de toda nuestra vida. En el versículo 36 también Pedro le presenta el Evangelio y le dice a Cornelio que le habla de tener paz por medio de Jesucristo. Paz por medio de Jesucristo, el Evangelio de la paz a través de Jesucristo. ¿Sabes qué importante de veras es poder decir que estamos en paz con Dios? Yo creo que eso debe de ser lo más importante en nuestras vidas así personales. Estar bien con Dios. Te hago una pregunta, ¿estás bien con Dios? ¿Estás bien con Dios? ¿Está tu corazón bien con Dios? Yo muchas veces les hago esta pregunta a personas con las que estoy platicando, les digo, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Bueno, mira, es que no, si hay dudas, necesitas a Jesús. Si hay dudas, necesitas a Jesús. Y déjame te digo una cosa, la Biblia habla de dos tipos de paz. De dos tipos de paz. Número uno, la primera, quiero que vayan conmigo a Romanos 5.1. Bueno, si lo puedes buscar rapidito, está ahí cerquita de Hechos. Romanos 5.1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios
Pero no termina ahí. ¿Qué más sigue diciendo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es a través de Él y para Él. Todo. ¿Sí? Si tú y yo hemos puesto toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Jesús para salvación, dice que tenemos paz con Dios a través de Jesucristo. Somos reconciliados con Dios y estamos en paz con Dios. ¿Tienes paz con Dios? ¿Está tu corazón en paz con Dios? ¿Habrá algo en tu vida? ¿Habrá algo pendiente que tú sabes que está estorbando en tu relación con Dios? ¿Habrá algo que tú quieras confesarle a Dios en esta mañana? Yo te invito a que no te vayas esta mañana de este lugar sin tener paz con Dios. Tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Dios. Poder arrepentirnos y poder tener paz y perdón de nuestros pecados. Pero la Biblia no solamente nos habla de la paz con Dios, la Biblia también nos habla de la paz de Dios. Es otra paz, la paz de Dios. Esa es la paz que Dios da a nuestro corazón atribulado, muchas veces por las dificultades de la vida, por las aflicciones que pasamos en la vida, en los momentos de dolor, en momentos de angustia, momentos de desesperación. ¿Alguien ha pasado algún momento de desesperación en su vida? ¿Alguien ha pasado un momento de angustia en su vida? Yo creo que todos hemos pasado por esos momentos, momentos en los cuales muchas veces pensamos que ya todo se acabó. ¿Has estado en ese punto? Que ya todo se acabó. Momentos en los cuales simplemente no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Momentos quizás en los cuales ya no quieres seguir luchando. Esa paz que el Señor nos puede dar. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y creo que se lo saben todos de memoria. Si la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Te fijas? Todo es a través de Cristo. Todo es a través de Cristo. Y solamente es a través de Cristo que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Regresamos al libro de los Hechos y vamos a leer los versículos 37 al 43. 37 al 43. Voy a leer el 37, ustedes el 38 y nos unimos en el 43. Y dice así: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, está hablando con Cornelio, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret por el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos juntos, todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Pedro le empieza a hablar a Cornelio ahora de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de lo que logró Jesús en la cruz del Calvario. La predicación del Evangelio no se trata de mi testimonio, que es importante. No se trata de decir dónde Pedro no le dijo: oye, yo he predicado en Samaria, Cornelio, yo fui a predicar también aquí, he predicado ya por unos años y todo. No se trata de lo que nosotros podemos hacer. Se trata de Jesús, de lo que Jesús hizo. Se trata de que volteemos nuestra mirada hacia Jesús. Esa es la predicación del Evangelio. Si te vas al versículo 39 nuevamente, dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. No hay predicación del Evangelio si no hablamos de la cruz de Cristo. Cada predicación debemos hablar de la cruz de Cristo. Al estar colgado, fíjate, me llama la atención esto, al estar colgado, porque dice colgado de una cruz, no dice crucificado, dice colgado de una cruz. Al estar colgado en una cruz, para los judíos, Jesús estaba maldito.
Jesús estaba maldito, porque la ley decía, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así lo decía la ley. Entonces los judíos por eso lo crucificaron, para tener la excusa de llamarlo maldito. Entonces para los judíos estaba maldito. Y la forma de ejecutar de los romanos era en una cruz, y era la peor muerte que podían darle a un ser humano. Así que esa era la forma gentil, podemos decir, de ejecutar. Así que cuando Cristo es crucificado, cuando Cristo es colgado, está recibiendo lo peor de los dos mundos, del gentil y del judío, de los dos tipos de personas, de los gentiles, que somos nosotros, y de los judíos. Estaba recibiendo lo peor en la cruz del Calvario. Versículo 40 dice, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Pero la muerte de Jesús no terminó ahí. Ahí no termina todo con Jesús. Pedro también habla de su resurrección, no solamente su crucifixión, su resurrección también. Y en 1 Corintios 15, cuando tengas tiempo tú lo lees ahí en tu casa, pero en 1 Corintios 15, Pablo da una lista larga de personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Se apareció a los apóstoles, se apareció en el camino de Emaús a 2 de ellos, se aparece también por ahí, dice, a 500 personas, se apareció de una sola vez. Así que hay algo interesante aquí, que esto fue real. Y sabes que nadie después de que resucitó, Jesús puso en duda su resurrección. Es un hecho comprobable. Por ahí quisieron sobornar, pagaron a gente para que dijeran que los apóstoles se habían llevado el cuerpo, pero era soborno, no que dudaran. Nadie dudó, ni los que sobornaron dudaron. Todos sabían que Jesús había resucitado. Y Pedro le habla a Cornelio de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Pero sabes, la predicación del Evangelio no termina tampoco con la resurrección de Jesús. No termina ahí. Fíjate el versículo 42. Dice, y nos mandó, y aquí es donde muchas veces no nos gusta todo esto. Nos gustan los beneficios, pero no nos gusta la responsabilidad. Versículo 42, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. La predicación del Evangelio no terminó con la crucifixión y con la resurrección. Viene ahora la responsabilidad. La predicación del Evangelio no solamente es la vida de Jesús, no solamente es la muerte de Jesús y no solamente es la resurrección de Jesús, también es la predicación de Jesús. La predicación de Jesús. Como iglesia, como creyentes, tenemos una misión bien clara, y es el de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. La gran comisión que Dios nos ha dejado es llevar el Evangelio, es predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las personas que están muertas muchas veces en sus delitos y pecados, personas que no aman a Dios, personas que no tienen una relación con Dios, personas que aman su pecado, personas que están esclavizadas al pecado, y llevarles el Evangelio de Jesucristo. Quizás tú podrás decir, no, yo soy libre para hacer lo que quiera. No, nadie es libre, hermano, nadie es libre. ¿Sabías que todos somos esclavos? O esclavos de Satanás, o esclavos de Jesucristo, o esclavos del pecado, o esclavos de la fe en Jesucristo. Todos somos esclavos, hermano, todos. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo? ¿De quién eres esclavo? A lo mejor hay alguien aquí en esta mañana que necesitamos probablemente cada uno de nosotros ponernos a cuentas con el Señor. Esta ha sido y será la tarea, la responsabilidad más grande de la iglesia y de cada creyente: predicar a Jesucristo, y dice su palabra, a tiempo y fuera de tiempo, sabiendo que la obra es de Dios, la obra es del Espíritu Santo, y sabiendo que la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros para ayudarnos y para equiparnos para llevar la gran comisión. Versículo 43 dice, de él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. ¿Quién recibe el perdón de los pecados? Todos los que creen. Todo el mundo, si creen en Jesús. Los que creen, todo el que cree. ¿Está abierta la salvación para todo el mundo? Sí. ¿Está disponible la salvación para todo el mundo? Sí. Pero ¿quién va a ser salvo? Todo el que cree.
Como que Pedro hace énfasis y le dice y le vuelve a decir que ponga su confianza en Jesús, poner toda su fe en Jesús, creer en Jesús, porque quiere dejar algo bien claro Pedro, que no es por obras, no es por todo lo que hacía Cornelio, no es por ser buenas personas, es solamente creyendo en Jesús, solamente. Juan 20:31, si lo quieres buscar, dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre, para tener vida en su nombre. Lo que Pedro le está tratando de decir es que no es por obras, Cornelio, y le está diciendo que es un pecador que necesita arrepentirse y necesita ser perdonado. Probablemente esto atentaba contra el orgullo de Cornelio, contra el orgullo de que alguien te diga, oye, pues ¿de qué me tengo que arrepentir? Mira, dice la Biblia que con toda su familia hacía limosnas, tenía su familia en orden, podemos decir que era un buen esposo, un buen padre, ¿sí? Hacía oraciones, hacía limosnas, sí, muchas limosnas dice la palabra de Dios. Él hacía muchas cosas buenas. Y muchas veces pensamos que no tenemos nada de qué arrepentirnos porque creemos que somos muy buenas personas. Como Cornelio, quizás hacemos las cosas bien también nosotros. A lo mejor, pues, algunas veces tenemos orden en la familia, probablemente la gente nos respeta, tengo un buen trabajo, probablemente tengo una carrera, ayudo a otros cuando puedo, me llevo bien con todos, respeto a mi esposa. Y tú le puedes poner, la lista puede ser bien grande. Pero Pedro le dice a Cornelio que solamente los que creen y se arrepienten y ponen su fe en Jesús son los que son perdonados. No es por obras. Pero no le habla tampoco Cornelio de cómo, por ejemplo, no le dice, mira Cornelio, así lo que estás haciendo estás bien, no te preocupes, así estás bien. Trata de ser una mejor persona a lo mejor, o déjame te enseño cómo lograr el éxito en tu vida, cómo orar para recibir un milagro, cómo lograr estabilidad emocional. Nada de eso, porque ninguna de estas cosas te van a salvar a una persona del infierno. Ninguna de estas cosas. Es solamente el Evangelio, solamente en Jesús, dice la palabra, hay salvación. En Hechos 4:12, si lo quieres buscar ahí, estamos en el libro de Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente es a través de Jesús. Solamente Jesús te puede salvar, porque solamente Cristo salva. Vamos a leer versículos 44 al 46. 44 al 46. Síganme ahí con su vista. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, del 44 al 46, a Pedro como que definitivamente Dios ya quitó o está quitando ya esas barreras que Pedro tenía para con los gentiles. Y se está dando cuenta, llama mi atención que ahora sí se está dando cuenta Pedro que la salvación es para todos. Es para todos, para todo el que cree y que el Espíritu Santo también es para todo el que cree. El Espíritu Santo fue derramado en la vida de los gentiles. Algo sumamente interesante cuando creyeron, dice la Escritura que cuando creyeron el Espíritu Santo fue derramado en sus vidas. Cuando creyeron. ¿Sí? Efesios 1:13 dice, en él también después de escuchar el mensaje, ellos escucharon el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué necesitas para recibir el Espíritu Santo? Creer en Jesús, poner toda tu fe en Jesús. Y pasamos a los versículos 47 y 48. 47 y 48, dice, leo el 47 y leemos todos juntos el 48. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Me llama la atención aquí, imagínate, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro cuando no quería a los gentiles, probablemente porque era judío, cuando él decía, no, o sea, la salvación es para nosotros, ahora está el bautismo.
Y está diciendo, pero fíjate, dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros, somos iguales. Somos iguales, que iba en contra completamente de los judíos, de la religión judía. Más adelante, el próximo domingo, en el capítulo 11, va a haber oposición. ¿Por qué? Porque los judíos, como quiera, siguen con esas barreras. Se encuentran ahí a Pedro que está platicando con los gentiles y dice, no, ¿sabes qué? Como que no nos vamos a juntar mucho contigo, Pedro. ¿Por qué? Porque ellos todavía tenían esas barreras, pero como que ya Dios ya está convenciendo a Pedro, ya le está quitando esas barreras. Y versículo 48, todos juntos, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. No quedó ahí, no quedó ahí. Él mandó para que se bautizaran. Ya Pedro completamente está convencido que la salvación, que el Espíritu Santo y el bautismo es para todo aquel que cree en Jesús y pone toda su confianza en Él. Pedro se da cuenta que el Evangelio de Jesucristo es universal, es para todos. En todo el Nuevo Testamento vemos cómo todo el que creía era bautizado. Todo el que creía era bautizado. Y déjame te digo algo, si tú ya has creído en Jesús, si tú has puesto tu fe en Jesús para salvación de tu vida, yo te invito a que consideres el bautizarte. El bautismo es un acto de obediencia y simboliza la muerte a nuestra antigua vida y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Y lo hacemos públicamente para decir, yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Yo te invito, si tú ya le entregaste tu vida al Señor, si has puesto tu vida en las manos de Jesús para salvación, toda tu fe en Jesús, yo te invito a que consideres el ser bautizado. Pedro mandó que se bautizara. Finalmente, la vida de Pedro fue transformada, fíjate bien, para predicar a toda la gente el Evangelio y no hacer acepción de personas y no poner ya esas barreras que existían entre los judíos y los gentiles. Jesús puede salvar a cualquier persona. La persona más difícil que se te venga a la mente, piensa en alguna persona, no la digas, pero piensa en una persona, la persona más difícil que se te venga a la mente, que vemos más inalcanzable, el Evangelio puede tocar su corazón, puede tocar su vida. El Espíritu Santo puede traer vida donde hay muerte. Es solamente a través de Jesús. Y finalmente, la vida de Cornelio y de su familia y los que le acompañaban ahí fueron transformadas para perdón de pecados y para salvación. El Evangelio tocó sus corazones, sus vidas, y el Espíritu Santo trajo vida donde había muerte. Y déjame terminar con esto. Si Cornelio, fíjate bien, si Cornelio hubiese estado, por decirlo bien, vamos a decir que Cornelio estaba bien, o sea que lo que hacía hubiese sido suficiente para ser salvo. Mi pregunta es, ¿por qué Dios llevó a Pedro? ¿Por qué Dios movió a Pedro para que le predicara a Jesucristo o de Jesucristo? ¿Por qué? Si Cornelio estaba bien en su cultura, bien en su religión, ¿por qué Pedro tuvo que irle a hablar de Jesucristo? El problema es que Cornelio no estaba bien, a pesar de ser un hombre bueno, de ser un hombre respetable, de ser un hombre devoto del Dios de Israel. No conocía a Jesús y él era un hombre camino al infierno. Cualquier persona que no ha conocido a Jesús, que no tiene una relación personal con él, es un hombre, es una persona camino al infierno. Si no conocemos a Jesús, si no hemos puesto toda nuestra confianza y fe en Jesús, si no tenemos una relación personal con Dios a través de Jesús, de nada nos va a servir nuestra religiosidad. O lo que sea que estemos haciendo, de nada va a servir. Al cielo no vamos a ir por buenas personas, ni por venir a la iglesia tampoco. Cornelio era una muy buena persona, dijimos ahorita, pero Cornelio necesitaba oír el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesús. Fíjate, llama mi atención que el ángel, en otra versión de la palabra de Dios, el ángel le dice a Cornelio, le dice, cuando le dice, manda a traer a Pedro, le dice, Pedro te va a decir lo que es necesario que hagas. Pedro te va a decir lo que es necesario que hagas. Habla de una necesidad, y esa necesidad es Jesucristo en tu vida.
Esa es la necesidad más grande que tenemos, más importante que la cultura, que las tradiciones, que Cornelio necesitaba oír de Jesús. Y sabes, sigue siendo lo mismo para ti y para mí. La mayor necesidad de toda persona es conocer a Jesús, es tener una relación personal con Jesús. No es tratar de llevar una mejor vida. Por ahí te venden libros, cómo llevar una mejor vida, cómo lograr el éxito. No es tratar de ser mejores personas en la tierra, no es alcanzar el éxito, no es lograr una carrera o muchos títulos, una maestría. De eso no se trata. La mayor necesidad de todo ser humano es conocer a Jesús, es arrepentirnos, ser perdonados y que Cristo sea Señor de todo. Señor de todo. Voy a invitar, inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, queremos en este día, Señor, primeramente pedirte perdón, Señor, porque muchos de los que estamos aquí, Señor, no hemos caminado, Señor, como tú quieres que caminemos contigo, Señor. Nos hemos desviado muchas veces. Hemos caminado muchas veces tomando nuestras propias decisiones, Señor, y no hacemos tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tu palabra no dejamos que nos guíe, no dejamos que nos confronte, Señor. Y muchas veces terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos a temerte, Señor. Ayúdanos a tener una relación correcta contigo, Señor. No una relación como nosotros pensamos que es correcta, como tú quieres, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Padre, por favor. Voy a pedir que sigamos todos en oración, todos seguimos orando. Yo no sé cómo te encuentres hoy en tu relación con Dios. Yo no sé dónde estás en esa relación con Dios. Probablemente tú has estado caminando, haciendo tu vida sin Cristo. Probablemente has estado tomando tus propias decisiones. Probablemente Cristo no ha sido tu Señor. Probablemente te has alejado de Cristo y Él no es tu Señor. Déjame te digo una cosa, lo principal es arrepentirte y lo principal es tener paz con Dios. En un cerrar y abrir de ojos, el Señor nos llama a su presencia. La Biblia dice que tienes que arrepentirte, que tenemos que arrepentirnos para que nuestros pecados sean borrados. Arrepentirse no es sentirse mal solamente. Arrepentirse es alejarse del pecado y dejar que Él sea Señor de todo en tu vida. Es temer al Señor, es tener paz con Dios. ¿Tienes paz con Dios? ¿Está tu corazón en paz con Dios? Yo te invito en este día que tengas esa paz con Dios, que confíes en Jesucristo. Si hay algo que tienes que confesar, confiésaselo para perdón de tus pecados y para salvación. Señor, gracias, Padre, nuevamente. Yo te pido si hay alguna persona aquí, Señor, en estos momentos, Señor, que ha puesto toda su confianza, toda su fe en ti, Señor, por favor, Señor, bendícele. Por favor, Señor, que pueda, Señor, encontrar en tu palabra guía, Señor. Y Padre, que nosotros, Señor, de alguna manera nos use, Señor, para comenzar un discipulado con estas personas, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, nuestros muchos pecados, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a siempre ser dirigidos por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la que siempre, Padre, tome nuestras decisiones, Señor. En Cristo Jesús te lo suplico todo, Señor. Amén.